Hola, te doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender a realizar esta linda pollera a crochet. Súper fácil y muy rápida de tejer. Vamos a ver los materiales para que puedas tejer la tuya. Para la pollera voy a utilizar hilo de algodón rústico 8/6 teñido a mano. Me lo envió Nashi de Mumini Knits. Tiene tienda online y hace envíos a todo Argentina. Así que abajo te voy a dejar el enlace directo a su Instagram para que la puedas seguir y adquirir sus hilados en su tienda online. Te voy a dejar unos instantes la etiqueta para que puedas ver las características. Utilicé aproximadamente 200 gramos y la aguja es 4,5 milímetros. Vos lo podés tejer con el hilado que más te guste, con la aguja que se adapte a ese hilado. Vamos a comenzar por la zona del elástico. Para esto tenemos que saber la medida del contorno de nuestra cadera. Pero un detalle a tener en cuenta es que el elástico en sí se estira y a su vez el tejido siempre cede. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el contorno de mi cadera es de 92 centímetros y el elástico lo hice de 72 centímetros. A medida que me lo fui probando, el tejido fue cediendo cada vez más y me queda justo. Por eso siempre reforzamos con una tira de cadenitas para ajustar, porque las prendas tejidas por lo general ceden. Entonces, para que no nos quede grande, ya vamos a restarle unos centímetros a la medida de la cadera. En este caso voy a hacer una pequeña muestra, una pollera de la medida, por ejemplo, de una muñeca, ya que es un paso a paso súper fácil y no requiere mostrar en una prenda completa a tamaño real. Comenzamos con el nudo de inicio. Y en este caso voy a hacer un elástico bastante pequeño, por lo que con 5 cadenitas ya voy a estar bien. Tengo 2, 3, 4 y 5. Voy a picar en la segunda cadena contando desde la aguja y realizo un punto bajo. Y repito por cada cadenita que tengo. Un punto bajo por cada cadena. En total voy a tener 4 puntos bajos. Vos podés realizar el tamaño que desees, la cantidad de cadenas que desees. Segunda vuelta, realizamos cadena de subida, giramos el tejido y a partir de ahora vamos a trabajar el primer punto y el último punto picándolos por completo. Y los puntos centrales vamos a picar tomando únicamente la hebra trasera. Entonces, primer punto lo tomo completo, realizo un punto bajo. El siguiente punto, sin importar la cantidad de puntos que vos tengas, tomamos la hebra trasera y trabajo un punto bajo. En el siguiente punto lo mismo, pico en la hebra trasera y realizo un punto bajo. Continúas repitiendo hasta llegar al anteúltimo punto. Y cuando llegamos al último puntito, lo vamos a tomar completo y realizo un punto bajo. Esto le da una mejor terminación. Y repito, subo con una cadena, giro el tejido, el primer punto lo pico completo y realizo un punto bajo. Los puntos centrales picando en la hebra trasera. En mi caso tengo solo 2 puntitos centrales, vos vas a tener más puntos. Continúas trabajando picando en la hebra trasera y cuando llegas al último punto, picamos completo. Y realizo un punto bajo. Uno más, cadena de subida, giro, primer punto completo, realizo punto bajo. El resto de los puntos tomando la hebra trasera y el último punto lo tomo completo.
Continúo repitiendo esta secuencia hasta llegar a la medida deseada, teniendo en cuenta que la cantidad de vueltas tienen que ser múltiplo de 3. Voy a avanzar en el tejido para que se vea súper claro y te muestro cómo contar las vueltas. Ahora sí, avancé un poco más en mi elástico y para contar las vueltas vamos a contar las pancitas de los puntos cuando están del revés. Entonces, yo acá tengo los puntos del revés y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Acá tengo los puntos del derecho. 21 vueltas, que es múltiplo de 3. Entonces estoy en condiciones de cerrar mi elástico. Voy a picar en el primer punto. Pico en el primer punto. Y me traigo el rulito del último punto que tejí. Me lo traigo y realizo un puntito deslizado. Y ahora voy a trabajar picando en cada punto que tengo de un lado y del otro. Los estoy tomando completos. Y realizo otro punto deslizado. Y repito por todos los puntos que tengo disponibles. En mi caso son muy poquitos. Vos vas a trabajar por la cantidad de puntos que tengas. Un punto de un lado, un punto del otro y realizo punto deslizado. Nos queda la unión del lado del derecho del tejido. Nos va a quedar. Y ahora vamos a trabajar ya la parte inferior de la pollera. Desde acá. No hay que cortar hebra. Desde donde estoy ubicada voy a realizar una cadena. Y ahora vamos a trabajar en los huecos que nos encontramos. En estos huecos. Este hueco. Y vamos a trabajar 2 puntos bajos por cada uno de esos huequitos. Pico en el primero. Acá tengo el punto que acabo de realizar. Me vengo al primer puntito, al primer hueco. Pico y realizo 2 puntos bajos. 1 y 2. Vengo al siguiente huequito y realizo nuevamente 2 puntos bajos. Siguiente huequito. Quiero que se vea súper claro dónde es que pico. Y realizo 2 puntos bajos. Una vez más. Pico en el huequito y realizo 2 puntos bajos. Continúo repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegué al final de la vuelta, tengo 20 puntos en total y voy a realizar en el último huequito que tengo disponible un punto bajo para tener 21 puntos, que es múltiplo de 3. Vos vas a realizar una cantidad de puntos múltiplo de 3 también. Y cerramos la vuelta picando en el primer punto bajo que hicimos. Pico y realizo un punto deslizado. Vamos a subir con 2 cadenas. 1, 2 y en el mismo punto vamos a realizar una vareta. Que junto con las 2 cadenitas estamos formando un grupo de 2 varetas que cierran juntas. Hacemos una cadena de separación y en el mismo punto realizamos 2 varetas más que cierran juntas. Entonces, hago una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar y cierro todo junto.
Me salto 2 puntos de base y en el tercero repito el patrón. 2 varetas que cierran juntas. Una cadena de separación y en el mismo punto 2 varetas que cierran juntas. Nuevamente me salto 2 puntos de base, en el tercero repito el patrón. Dos varetas que cierran juntas, una cadena de separación y 2 varetas que cierran juntas, todo en el mismo punto. Continúo repitiendo la secuencia hasta llegar al final de la vuelta. Ya llegué al final de la vuelta, me quedan 2 puntos disponibles, 2 puntos de base, que son los que me voy a saltar, y cierro la vuelta picando en la primer vareta que hicimos. Recuerden que junto con las 2 cadenitas formaban un grupo de 2 varetas que cierran juntas. Pico y realizo un puntito deslizado. Y nos queda finalizada la vuelta número 1. Y a partir de ahora, en caso de ser necesario, vamos a realizar aumentos. En mi caso, en el tejido original, con solo 2 vueltas de aumento, podemos ver cómo logré que el tejido tome forma y se ensanche se puede ver claramente cómo desde la zona del elástico logré que se haga la curva necesaria para que me quede súper cómoda. Solo 2 vueltas. Entonces, nos vamos a ir probando la prenda y realizar la cantidad de vueltas de aumentos que sean necesarias. Pero como podemos ver, con poquitas vueltas ya el tejido toma forma. Entonces, vamos a dividir el tejido a la mitad. Y con marcadores de puntos nos vamos a ubicar en la cadenita de separación de un grupito de 2 varetas que cierran juntas y otro grupito de 2 varetas que cierran juntas. Recordemos que hacíamos una cadenita de separación. Entonces divido a la mitad y me ubico en una de esas cadenitas de un lado y en otra de esas cadenitas, cadenita en realidad es una sola, del otro lado. Y los aumentos los vamos a hacer en los laterales. Nos vamos a trasladar a la cadenita con un punto deslizado. Acá hicimos el cierre de vuelta, nos trasladamos al espacio de la cadenita entre los 2 grupitos, pico y realizo un punto deslizado. Y eso lo vamos a hacer en todas las vueltas, independientemente de que hagamos aumentos o no. Siempre en el inicio de cada vuelta, luego del punto deslizado con el que cerramos la vuelta, nos trasladamos con un punto deslizado más a la zona de la cadenita. Y subimos con 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a realizar una vareta. Una cadena de separación y en el mismo espacio 2 varetas que cierran juntas. Súper fácil. Ya me encuentro con el marcador, en mi caso porque el tejido es muy pequeño. Retiro el marcador. En ese espacio realizo la secuencia como lo hacíamos normalmente. Pico en el espacio de la cadenita y realizo 2 varetas que cierran juntas, una cadena de separación y 2 varetas que cierran juntas, todo en el mismo espacio. Voy a marcar esa zona. Nuevamente en el espacio de la cadenita coloco marcador. Y ahora voy a realizar el aumento. Tengo un grupito de este lado, un grupo de este lado.
vengo al espacio entre esos dos grupos, a este espacio, y realizo el punto, que eran 2 varetas que cierran juntas, una cadena de separación y nuevamente picando en el mismo espacio 2 varetas que cierran juntas. Acabo de realizar un aumento. Ahora continúo trabajando normalmente hasta llegar al siguiente marcador. En el espacio de la cadenita realizo los grupitos correspondientes. 2 varetas que cierran juntas, cadena y 2 varetas que cierran juntas. Llegué nuevamente al marcador, lo retiro, realizo la secuencia normal, marco esa cadenita de separación y realizo el aumento en el siguiente espacio entre los dos grupos. En este espacio realizo el aumento. Me queda realizar el último grupo. Y cierro la vuelta picando en la primer vareta. Recordemos que en las 2 cadenitas no tenemos que picar. Cierro la vuelta y ya podemos ver cómo el tejido empieza a tomar forma gracias a los aumentos. Bien, realizo una vuelta más de aumento para que no queden dudas. Me traslado al espacio de la cadenita con un punto deslizado. Subo con 2 cadenas, una vareta, una cadena y 2 varetas que cierran juntas, todo en el mismo espacio. Ya tengo el marcador, lo retiro. En este espacio trabajo de forma normal. En caso de necesitar realizar más vueltas de aumento, volvemos a colocar el marcador en esta zona, en esta cadenita. En mi caso es un tejido tan pequeño que no necesito realizar más vueltas y de hecho en el tejido original tampoco hice más de 2 vueltas de aumento. Y ahora sí, en el espacio de los 2 grupitos, en ese espacio realizo el aumento correspondiente. Y ahora continúo trabajando normalmente hasta llegar al siguiente marcador. Voy a continuar hasta llegar al marcador. Lo voy a retirar, voy a trabajar en este punto y luego realizo el aumento. Ya llegué al sector donde estaba el marcador, estaba acá, lo retiré, realicé el grupito de varetas que cierran juntas, separadas por una cadena, y ahora realizo en el siguiente espacio el aumento.
En mi caso no realizo más aumentos, por lo que puedo retirar por completo el marcador. En caso de seguir necesitando hacer aumentos, colocamos el marcador en el espacio de la cadenita. Realizo el aumento. Y continúo trabajando hasta llegar al final de la vuelta. Y cierro la vuelta picando en la primera vareta. Realizo un punto deslizado. Como podemos ver, aunque el tejido sea súper pequeño, toma la forma perfecta de una pollera. Y a partir de ahora, en mi caso que ya no realizo aumentos, vamos a trabajar un grupito por cada grupito de la vuelta anterior. Súper sencillo. Entonces, una vez que llegas a la medida deseada realizando los aumentos, nos vamos a trasladar al espacio de la cadenita con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y trabajamos grupitos de 2 varetas que cierran juntas, separadas por una cadena en cada grupo de la vuelta anterior. Es cada espacio de la cadenita de separación del grupo de la vuelta anterior. Súper sencillo. Continúo repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegué al final de la vuelta, cierro picando en la primera vareta y realizando un punto deslizado. Y esta es la secuencia que vamos a repetir esta misma vuelta hasta llegar al largo deseado de nuestra pollera. En mi caso, el tejido original, ya puedo retirar por un instante la muestra. El tejido original tiene un largo total de 35 centímetros. No es una pollera que llegue hasta la cintura, es en la cadera. En caso de que quieras que sea más alta, tenés que realizar más vueltas para que quede más larga y poder utilizar el elástico bien arriba en la cintura. Es totalmente a elección. Una vez que llegamos a ese largo deseado, vamos a realizar una cadenita al aire para trabar, cortamos hebra, escondemos ambos sobrantes, las 2 hebritas las escondemos con ayuda de aguja lanera y realizamos una tira de cadenas que en mi caso mide 1,30 m, vos la hacés de la medida que necesites y la vamos a utilizar para reforzar la zona del elástico. Ubicamos el centro del tejido, voy a picar y con ayuda de mi aguja voy a traer la tirita de cadenas y la vamos a entrelazar a lo largo de todo el elástico. Nos ayudamos con nuestra aguja y vamos colocando la tirita. Continúo hasta llegar al final. Y ahora sí terminé de entrelazar mi tira de cadenas y nos queda la pollera lista para usar. Espero que te haya gustado, si es así déjamelo saber con tu like o con un comentario y no te olvides de suscribirte al canal. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video.